Bendiciones, Xavi. Bueno, vamos a poner en oración. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por el tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos. Todos hemos dispuesto en nuestro corazón, Señor, en este día, sacar un tiempo, Señor, para que tú nos capacites, para que tú nos enseñes, nos guíes, para que tú sea hablando hoy a nuestras vidas, Señor. Pedimos que las palabras que se hablen hoy, esas palabras puedan quedar grabadas en nuestro corazón, esas palabras puedan ser recibidas con muchísima madurez, que las podamos recibir y sobre todo oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a poner en práctica todo lo que aprendemos. Tu palabra dice de que no quiere que nosotros solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. No queremos ser oidores, Señor, queremos ser hacedores. Y así que lo que tú nos hable hoy a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos guíe de cómo ponerlas en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bendiciones a todos. Nos alegra verlos aquí. Es una bendición, de verdad, como cada sábado. Sé que el sacar el tiempo para disponer de estar aquí reunidos. Creo que hoy ya la mayoría tienen su manual. Los que no tengan el manual, que son muy pocos que no tienen el manual, sencillamente pues se ponen en contacto conmigo o con Claudia. Bueno, se ponen en contacto para ver cómo hacérselo llegar. Por lo general, pues entonces vamos a empezar. Vamos a tocar hoy un tema. Quiero que nos ubiquemos en la página 19. Voy a compartirles la pantalla. Creo que, Brian, si me das la opción de compartir la pantalla y si no, me avisas. Pues eso, que el manual que hemos recibido de este segundo, ¿sí? Este segundo tiempo que estamos estudiando va a ser de mucha bendición porque estamos ahora aprendiendo nuevas cosas y estas cosas que estamos aprendiendo pues son de muchísima importancia. Voy a primero, que todo, antes de compartir aquí, Brian, ¿quieres que te vuelva a compartir a ti? Sí, por mí no hay problema, hermano. Vale, pues te pongo otra vez aquí, ¿vale? Vale. Vale. Pues entonces voy a ampliar la pantalla. Amplio la pantalla. Y empezamos. ¿Vale? Entonces estamos ubicados en la página 19. Entonces dice, vamos a hacer un repaso, ¿no? Estuvimos estudiando la importancia de los fundamentos. Entonces les decía en la clase anterior que los fundamentos eran muy importantes en la vida cristiana. Los fundamentos es la base principal. Decía el manual de que un edificio, cualquier construcción de el tamaño que sea, necesita tener unos fundamentos. Y esos fundamentos son los que le da firmeza para que se sostenga. Todo el edificio se tenga que sostener en unos fundamentos. Obviamente, cuando construyen esos fundamentos, se necesita de que el terreno donde se va a construir pues sea un terreno firme, una roca firme donde poder construir, porque el pensado, cuando la persona construye, es que ese edificio sea tan resistente que vengan terremotos, temblores, vientos fuertes y que el edificio se mantenga. Por lo tanto, en la vida cristiana es similar. Nosotros, como edificio espiritual que somos, estamos construyendo nuestra vida sobre una roca firme. La roca es Jesucristo. Y sobre esa roca firme, ¿sí?, los apóstoles se designaron a ellos para dejarnos unas en serie de enseñanzas y unos fundamentos de la vida cristiana, unos pilares, como esos primeros pilares para empezar a construir. Entonces, todo creyente o como hijos de Dios que estamos aquí, tuvimos que aprender esto que vamos a empezar a estudiar. ¿Sí? Algunas personas lo tienen ya claro en su vida, en su mente, pero como esto es un discipulado que estamos iniciando, pues vamos a aprender desde el primer fundamento. Entonces, vimos
Ya el ejemplo de Mateo, de Lucas, que son 6, de 46 a 49, y vimos que ese era el ejercicio de autocompletar. En ese ejercicio veíamos de que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó de que habían dos personas, una prudente y una persona insensata. El prudente había construido sobre la roca. Cuando le vinieron los ríos que pegaron esas inundaciones con fuerza a la casa que habían construido en esa roca, los que estaban construidos sobre esa roca cuando estaba eso, ellos se mantuvieron firmes. Pero también explicó a un hombre insensato. Ese hombre insensato había construido no sobre la roca, sino había construido sobre la arena. Y también dice de que vino con fuerza a los ríos, vino con muchísima fuerza, y como no tenía un terreno estable, su casa, pues entonces esa casa se derrumbó. Y dice que fue grande la ruina de esa persona. Por lo tanto, ese fue el ejemplo que autocompletamos la semana anterior, y esto lo digo para las personas que no tienen el manual, para que lo tengan un poco claro. Y a partir de ahora vamos a empezar y estudiamos el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos nos dieron 6 fundamentos. Hoy vamos a estudiar el primero de los fundamentos, ¿vale? Entonces queda claro, ahora por el título dice así: veamos entonces los fundamentos de la vida cristiana. Son 6 los que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar uno, y si nos da tiempo podemos estudiar parte del otro, pero intentaremos enfocarnos en uno. ¿Cuál es ese fundamento? Pues el primer fundamento es, y quiero que vayan leyendo conmigo, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vamos a leerlos en Hebreos 6:1 y lo vamos a comprender mejor, ¿vale? Por lo tanto, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, y después dice de la fe en Dios. Ahí en ese versículo nos habla de 2 fundamentos. Si ustedes en sus casas continúan leyendo en el número 2, pues entonces van a ver que están los otros 4 fundamentos. Como hoy vamos a estudiar el primero, ¿cuál es el fundamento? El arrepentimiento de obras muertas. Ahora, vamos a leer lo que dice el manual. Dice: el primer fundamento, ¿sí?, de todo creyente para crecer espiritualmente es el arrepentimiento de obras muertas. Como ya enseñamos anteriormente, el primer llamamiento que Dios hace al pecador es el arrepentirse del pecado. Y el primer llamamiento al discípulo de Cristo nacido de nuevo es el arrepentimiento de obras muertas, ¿vale? Por lo tanto, entonces voy a volver otra vez a leer pero vamos a leerlo un poco más detenidamente. Dice que el primer fundamento que nos enseña este manual, ¿sí?, y lo que nos enseña la palabra a partir de Hebreos 6, que se encuentran los 6 fundamentos que vamos a estudiar, el primero que nos enseña es el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, nosotros ya hemos estado hablando sobre este tema. Anteriormente ya hablamos sobre el arrepentimiento, ya lo hemos hablado, y es el primer llamamiento que Dios hace a un pecador. Entonces, cuando nosotros vinimos a Cristo, lo primero que hicimos fue arrepentirnos. Ustedes recuerdan que llevábamos unas vidas un poco desordenadas, o de pronto mucho desordenadas. Algunos llevaban una vida poco desordenada, o otros llevaban una vida demasiado desordenada. En conclusión, cualquiera de los 2 casos, tanto los que tenían una vida poco desordenada o los que llevábamos, me incluyo yo, una vida demasiado y muy desordenada, lo primero que tuvimos que hacer fue arrepentirnos. Para nosotros poder entender o poder nosotros haber recibido la gracia de Dios, de que es el perdón de los pecados, primero tuvimos que reconocer nosotros mismos que estábamos haciendo las cosas mal. Estábamos haciendo las cosas mal, de una manera como a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque vivíamos al margen de Dios. Vivíamos por nuestros propios medios, nuestros propios pensamientos, y creíamos que todo lo que hacíamos estaba bien. Cuando vinimos a Cristo nos dimos cuenta de que esa vida pues no era correcta, y nos empezó a mostrar el Espíritu Santo lo que hacíamos.
y entonces tuvimos que darnos de cuenta que éramos unos pecadores. ¿Qué hicimos? Arrepentirnos. ¿Vale? Entonces, por eso es el primer fundamento de obras muertas. Continuamos leyendo el manual. ¿Vale? Recordamos que arrepentimiento no es solo sentirse triste, sino que implica un cambio de pensamiento, un abandono intelectual y de corazón de todo aquello que ofende a Dios. Entonces, cuando estudiamos el punto, lo que fue, qué es el arrepentimiento, que lo estuvimos estudiando en la primera unidad, recordábamos de que había muchas personas que, o posiblemente los había pasado el caso, de personas que se les hablaba, o de pronto ustedes podrán conocer personas así, se les ha hablado, se le ha dicho, de pronto en un sermón, Dios ha hablado en un sermón, la persona siente en su corazón que está fallando, siente en su corazón que cuando la palabra vino, que estaba haciendo algo mal y esa persona se sintió mal consigo misma. Yo creo que a todos nos ha pasado de que Dios nos ha hablado claramente en una reunión, claramente, ¿sí? Cuando vamos a la iglesia nos ha hablado tan claramente y nosotros sentimos que nos está hablando. Entonces, en ese momento nos sentimos mal con nosotros mismos y nos damos de cuenta de que Dios está pidiendo un cambio de nuestras vidas. Entonces, ocurre que muchas personas en las iglesias las ve uno llorando porque la palabra fue tan clara para sus vidas, pero al salir de la iglesia continúan haciendo lo mismo. Entonces esas personas no tuvieron un arrepentimiento genuino, sino lo que tuvieron fue como una especie de remordimiento. Porque esto no se trata de sentirse mal, esto se trata de que tú cambies tu manera de pensar, y recuerda que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, y el significado es que tú cambias de tu manera de pensar, porque tú estás pensando erróneamente y empiezas a pensar correctamente, entonces cambia de manera de pensar, o también cambias tu manera de andar, cambias de dirección, hacia donde tú te estás dirigiendo, pues no es el camino correcto, entonces tú cambias dirección y se va hacia Dios. Eso es el arrepentimiento genuino es que tú cambies verdaderamente, haya un cambio en tu vida y eso se vea reflejado en tu diario vivir, que verdaderamente tú estás cambiando. En el proceso de tu vida posiblemente puedes caer, pero vuelves y te levantas y sigues en ese proceso hasta que un día abandonas esa práctica que a Dios no le agrada. Pero si tú estás la hora y llevas muchos años en el Evangelio y continúas haciendo lo mismo y sigues practicando lo mismo que Dios ya te ha dicho que no es correcto, pues sencillamente que llegará un día donde verdaderamente la conciencia, y eso lo estuvimos estudiando, pues se va a endurecer en tu vida y tú vas a ser un practicante del pecado. Sigues practicando el pecado. Sencillamente es que no has entendido y no has podido nacer de nuevo. Para poder ser un hijo de Dios necesitamos arrepentirnos. Y eran las palabras que utilizó el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. Eso ya lo vimos. Cuando vimos la palabra del arrepentimiento, el estudio del arrepentimiento, vimos que fue iniciando su ministerio. En Marcos nos enseñaba de que él lo primero que dijo fue arrepentíos. Entonces vemos que es importante para el Hijo de Dios, y yo considero que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, que nosotros lo primero que hagamos es arrepentirnos, ¿vale? Entonces, continúo leyendo en manual, después dice la parte de atrás, pasamos la página a la página 20, ¿sí? Y dice un pensamiento. Arrepentimiento de obras muertas, es imposible recibir las bendiciones de Dios y seguir hacia la madurez de Dios. Entonces es necesario que nosotros verdaderamente tengamos un arrepentimiento genuino para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y es necesario que nosotros nos hayamos arrepentido genuinamente para seguir en una madurez espiritual. Porque si tú llevas años en el Evangelio, o en la vida cristiana, o como entre comillas, hijo de Dios, y digo entre comillas porque las iglesias están llenas de personas. Las iglesias están llenas de personas. No todos los que están ahí dentro muchas veces han cambiado su práctica de tu antigua manera de vivir y sencillamente les gusta ir a escuchar sermones.
se sienten a gusto por las alabanzas, se sienten cómodos, pero no cambian su actitud. Y eso no se han arrepentido genuinamente. Por eso digo que están llenas de personas. Pero también algunos, como los que están aquí, han ido avanzando en eso. Han ido avanzando en su carrera cristiana, en esa vida cristiana, y es lo que hemos estado haciendo. Nos hemos ido capacitando, hemos ido queriendo más, y nos hemos dado cuenta de que todo lo que nuestra antigua manera de vivir no estaba correctamente y hemos cogido una dirección hacia Dios. Por lo tanto, para continuar en una madurez en la vida cristiana, ¿sí?, es necesario que nos arrepintamos. Eso es lo que está diciendo este pensamiento. Ahora, ¿qué son obras muertas? ¿Qué son obras muertas? Vamos a entender un poco el concepto de qué son obras muertas y la misma manual y la palabra nos va a enseñar. Entonces, ¿qué son obras muertas? A, todo aquello que hicimos antes de nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Qué dice? Pecados, obras de la carne. Y lo vamos a ver en ejemplo en Gálatas 5, 19, 21. Entonces, vamos a destapar esa olla que está un poco podrida. Vamos a empezar a mirar y vamos a ver que la misma palabra nos enseña cosas que practicábamos. Algunas de las cosas que hoy vamos a leer, seguramente tú las practicabas, ¿sí? Pero ya no las practicas. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Entonces son obras de la carne, obras que son de la carne. Las obras muertas son lo que tú hagas y lo que hacías antes de nacer de nuevo. Y cuando hemos estado estudiando de que nosotros hemos nacido de nuevo, que ahora, como estamos dentro del cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado un nacimiento espiritual. Eso lo dice en Efesios 2:1, que hemos sido nacidos, pero antes estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos, pero hemos nacido de nuevo por gracias al Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar, a partir de Gálatas 5, 19, 21, vamos a mirar esas obras o esos frutos de la carne, eso es lo que hacíamos antes. Y yo espero que cuando digo hacíamos, es porque algunos no seguimos practicando estas cosas, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leerlos. Gálatas dice, las obras muertas implican dos categorías. Y entonces el manual dice, todo aquello que hicimos antes de nacer de nuevo, pecados, que son obras de la carne, y esta es la cita bíblica que vamos a leer. Y la vamos a leer todos. Vamos a leerlo todos y verá que vamos a comprender mejor la escritura. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Pues son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Las personas que practican es que continuamente ya se les ha hablado. Esto, oye, hermano, esto de que la envidia, imagínate la envidia y los que están aquí, cosas a veces que no son, sí, que cualquiera, sí, digamos el adulterio, la lascivia, sí, esas enemistades, los celos, esas iras, esas contiendas, cosas que tú dices, por eso yo voy a dejar de entrar en el reino de los cielos. Le está diciendo es que los que son practicantes, porque tú siendo un practicante de ese pecado, porque es un pecado, ese practicar ese pecado, sencillamente estás demostrando con tus actos que sencillamente tú no has nacido de nuevo. Tú no has tenido un nacimiento espiritual. Tú continúas viviendo con tu antigua manera de vivir. Hay algunas personas solamente han cambiado de religión. Antes practicaba ser de esta religión y ahora sigo siendo de esto mismo, pero se ha convertido en una religiosidad, pero verdaderamente en su interior no han tenido un cambio de actitud y siguen practicando estas obras muertas. Estas obras muertas las siguen practicando. Y yo digo que yo, personalmente, pues he tenido muchas luchas para dejar de practicar estas obras muertas porque las practicaba, no una sino muchas de las que están aquí, ¿sí? Las practicaba porque era mi antigua manera de vivir. Mi viejo hombre practicaba todo esto, pues era, si tenía iras, contiendas, disensiones,
¿sí? Pleitos, idolatría, todas esas cosas que están ahí, inmundicia, todas esas cosas, posiblemente pues alguno dice, uy, no, yo no era tanto, pero practicaba algunas de ellas. Lo que la palabra nos quiere enseñar es que nos muestra una cantidad de obras que son, ¿qué? Muertas. Y dice que implica dos categorías. Ahora mismo hemos visto la primera, ¿sí? Que fueron las que hicimos antes de haber nacido de nuevo, que fue el primer punto, ¿vale? Ahora vamos a estudiar la segunda parte de las dos categorías. Hemos visto la primera, que las que hicimos antes de nacer de nuevo, ¿vale? Y alguno preguntará aquí, yo espero que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Vamos a ver el B, segundo punto de las obras muertas, ¿sí? Que sería la segunda. Dice, todo aquello que hacemos después de haber nacido de nuevo. Todas las cosas que hacemos después, no solamente las que tú hacías antes de venir a Cristo, sino las que todavía siendo cristiano sigues practicando. Como hijo de Dios, sigues practicando estas cosas, las sigues haciendo, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes de que no hay en la iglesia envidias, contiendas, celos, ¿sí? Todas estas cosas, adulterios, todas estas cosas se siguen practicando. Entonces las hacemos después de habernos hecho, de haber nacido de nuevo, seguimos practicando. Esas son obras muertas. Les decía de que en el cielo, no, en la semana pasada les hablaba de que en el cielo no van a entrar esas cosas. Esas cosas en el cielo no van a entrar. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que desprender de todo eso porque en el cielo no vamos no va a entrar nada de esas cosas. Al contrario, sí nos muestra una serie de cosas que tenemos que practicar nosotros, los hijos de Dios, para entrar al cielo, que esas sí van a entrar, ¿vale? Que son los otros frutos que están a continuación de todo esto, ¿vale? Entonces decía, todo aquello que hacemos después de haber nacido de nuevo, mira, pero ojo aquí, pero que no tiene aprobación de Dios. Obras aparentemente vivas, pero para Dios son muertas. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Hay personas que de pronto consideran que en su vida cristiana están practicando cosas, una manera de vivir, y creen que esto es, delante de los ojos de Dios está bien, pero verdaderamente para Dios no está, para Dios no está bien. Son unas obras muertas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que de pronto llevas un ministerio, pero tu ministerio está basado en la envidia, en la mentira. Tu ministerio verdaderamente de pronto lo estás llevando en una apariencia, solamente es una apariencia. Delante de las personas te pueden ver y pueden decir, pero qué hermano, mire cómo se ve todo religioso, se ve muy santo, muy espiritual, pero verdaderamente su vida delante de Dios, pues no, Dios sabe qué es lo que hay en el profundo del corazón de esa persona y ve las intenciones del corazón, que esas personas no están por amor a las almas, sino de pronto está por alguna posición, por estar en un estado, de alguna manera está allí, pero delante de Dios, Dios no existe. Y eso ocurría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurría cuando Dios un día muestra en Malaquías 2, desde el 1.6, empieza a mostrarles, y esto se lo dejo como cita para que ustedes lo busquen en casa, en el 1.6, Dios se encuentra enfadado, y se encuentra enfadado con los sacerdotes. Imagínate, los sacerdotes que Dios había puesto para que hicieran los sacrificios, para que las personas pudieran ser perdonadas de sus pecados, le traían una serie de sacrificios a Dios, y ellos estaban allí puestos por Dios para enseñar al pueblo, para enseñarlos a que hicieran las cosas correctamente. Ellos estaban ya tan hastiados, una rutina, se les había convertido en una religiosidad todo esto, que dice que en el corazón ellos decían, qué fastidio, ¿cuándo se acabará esto? Imagínate una persona hoy en día trayéndola a estos tiempos en un púlpito. ¿Ustedes creen que una persona en un púlpito que está en el ministerio de alabanza, no voy a ofender a nadie, por favor, no espero que no se ofenda a nadie, solamente estoy haciendo comparaciones para que podamos comprender un poco, y allí en la reunión donde el tiempo de adoración, que es un tiempo tan sagrado y es importante que estemos ahí conectados con Dios porque estamos intentando de tener una conexión con Dios, la persona que está, da igual que esté haciendo,
pero que está allí, que se supone que está haciendo un trabajo de adoración para que el pueblo empiece a adorar a Dios, él estaba pensando, ¿a qué hora se va a acabar esto? Pero tan largo, me tengo que ir para casa, me prefiero ir. O sea, está tan desconectado. Aparentemente tú lo ves allí muy religioso, aparentemente lo ves muy espiritual, pero esa persona allí, su corazón no está conectado con Dios. Su corazón sencillamente está distante de Dios. Entonces Dios, que no lo podemos engañar a los hombres con apariencias, pero delante de Dios nadie puede engañarlo a él. Y esa persona sabe lo que hay verdaderamente profundo en el corazón de ese hombre o de esa mujer, y resulta de que sabe de que está haciendo las cosas con desamor, con desprecio y con desgana. Entonces, esos son obras muertas. Vamos a leer la cita bíblica para ver qué nos enseña la palabra en Apocalipsis 3, del 1 al 2, ¿vale? Apocalipsis 3, 1 al 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. O sea, el Señor Jesucristo está hablando, es él el que está hablando porque él es el que habla, que dice que le envíe cartas a las iglesias. Entonces, entre las 7 iglesias que se les está mandando, pues a una de esas iglesias se le envía una a la iglesia de Sardis. Estamos hablando a iglesia, o sea que lo que la carta que se le está enviando son para creyentes, personas que son iglesia, no una iglesia física, no una iglesia de 4 paredes. Está hablando a la iglesia que es conforme al cuerpo de Cristo. Entonces manda una a la iglesia de Sardis y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces vemos que la palabra nos enseña, porque la carta ha sido enviada a la iglesia, la palabra nos enseña de que en las iglesias muchas veces hay fachadas. Y no, por favor, no te lo tomen a mal, no piensen que estoy yo ofendiendo, solamente estoy enseñando lo que dice la Escritura, que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo conozco tus obras. Posiblemente ante las personas, ante el mundo, ante los ojos de los espectadores, posiblemente se creían que estaban haciendo algo correcto. Pero delante de Dios, esas obras que estaban haciendo eran obras muertas. Dice, y terminando el 2, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, no eran perfectas, eran imperfectas. Posiblemente había, lo que les estaba diciendo antes, era una apariencia, un desamor, un desgano. Entonces vemos que nos encierra que estas dos obras muertas, nos encierra 2 categorías. Unas antes de haber recibido a Jesucristo y una después de haber recibido a Cristo. Entonces, antes de haber recibido a Jesucristo, que fue la primera que vimos, ustedes dejaron de practicar lo que dice en Gálatas 5, 19. Dejaron de practicar. Pero es que viniendo a Cristo, ya de pronto no practicas la envidia, ya no practicas la borrachera, ya no practicas las codicias, bueno, todas esas cosas que estaban allí, ya no las practicas, pero resulta de que ahora lo que haces es simplemente pura apariencia delante de Dios. Y déjame decirle de que una de las cosas que me gusta de estos estudios bíblicos que estamos hablando es que Dios primero me habla a mí mismo antes que a usted, o sea, porque nosotros lo estamos estudiando, recibimos nosotros, Dios nos habla, yo me incluyo dentro de todo eso, Dios nos habla, siempre estoy aquí en la misma postura que ustedes, yo simplemente soy un instrumento, pero Dios tanto me habla a mí como nos habla a ustedes, así yo no estoy aquí con un dedo acusador ni señalando, estoy enseñando la Escritura, pero Dios también me está hablando a mí. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener cuidado, porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo nosotros en la vida cristiana, que lo estamos haciendo bien, pero verdaderamente a Dios no lo podemos engañar.
¿sí? A Él no lo vamos a engañar, Él sabe qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿vale? Vamos a continuar para seguir adelante con nuestro estudio, seguimos en la página 20 y después dice una pregunta, dice, ¿es nuestra obligación como discípulos de Cristo? ¿Hay discípulos de Cristo aquí? Yo espero que hayan dicho un amén. Es nuestra obligación como discípulos de Cristo hacer siempre la voluntad del Señor, como Él hizo la del Padre. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él vino, y lo vamos a ver a partir de ahora porque justamente vamos a entrar en la parte de autocompletar, de la que nos corresponde autocompletar, vamos a entrar, pero antes de eso quiero decirles de que el Señor Jesucristo nos enseñó sobre eso, que Él siempre vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando Él iba, en Juan 4, enseña la palabra de que ellos, los discípulos, le habían ofrecido comida, y Él, cuando le ofreció la comida, dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que haga lo que me envió. Entonces Él ya nos enseñó de que Él venía a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, como lo que acabamos de escribir es que nuestra obligación como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, es que nosotros como seguidores de Jesucristo hagamos lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Padre. Él hacía la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes esa oración tan insondable que Él estaba haciendo en Juan 17? ¿Recuerdan cuando Él estaba orando y le decía, Padre, yo te pido que me hagas, ¿sí? Que si es tu voluntad, hagas pasar de mí esta copa. O sea, como que dice que no tenga que pasar este trago amargo de que la crucifixión y la humillación que Él vivía. Pero si es tu voluntad, ¿sí? Que sea la voluntad de Dios, ¿sí? Que Él la va a beber, la bebería. Y la bebió porque el Padre no le respondió. Era necesario que Jesucristo muriera. Justamente para eso fue que había venido, ¿sí? Por lo tanto, la voluntad del Padre era ver a su propio Hijo cumpliendo esa, y era muy difícil porque era la muerte, y una muerte muy cruel que le correspondió a Él. Y Él aún así fue obediente, como dice la palabra en Filipenses, obediente hasta la cruz. Se había despojado de su majestuosidad para venir a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, vuelvo otra vez, ahora entendiendo esto, dice que es nuestra obligación como discípulos de Cristo, es que hagamos siempre, no es que la hagamos de lunes a viernes la voluntad de Dios y el sábado y el domingo no hacemos la voluntad de Dios. No, es siempre. La voluntad de Dios hay que hacerla siempre. Esa es nuestra vida cristiana, hacerla siempre, no algunas veces. No cuando estoy en la iglesia y cuando voy a mi trabajo, allí no hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere, o la gente cree es que de pronto Dios es que es como que allí en la iglesia nos está observando, pero en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir o cuando estamos conectados por internet, Él no está sabiendo lo que estamos haciendo. Dios nos ve, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Por esa razón es que tenemos que hacerla siempre, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar nuestro manual de autocompletar y vamos a empezar con nuestro punto número A. Juan 5:16. Lo vamos a leer y a partir de aquí lo vamos a resolver, ¿vale? Primero lo vamos a leer. Entonces Juan 5:19, dice así: respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Señor Jesucristo ya había enseñado y siempre enseñó de que Él no estaba allí por su propia cuenta. Él estaba allí haciendo lo que el Padre lo había enviado. Él estaba allí cumpliendo lo que el Padre le había dado. Entonces, el Padre, todo lo que, y aquí nos enseña de que el Hijo no hace lo que se le viene en gana, o el Hijo, en este caso el Señor Jesucristo, no hacía nada porque sí, sino Él veía lo que Él veía, ¿sí?, hacer de su Padre, eso es lo que Él iba a hacer. ¿Ve? Entonces vamos a resolver este punto y dice así en el manual, dice, Jesús siempre hacía lo que
Veía. Jesús siempre hacía lo que veía hacer al Padre, ¿vale? Así quedaría este punto. Y lo voy a, para los que no tienen el manual, lo voy a leer. Entonces, Juan 5:16, el punto quedaría así. Jesús siempre hacía lo que veía hacer al Padre. Así lo dice, la palabra lo dice, ¿sí? De que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, ¿vale? Por lo tanto, ahí está la clave, ¿vale? Juan 5:30. Juan 5:30. Entonces, volvemos otra vez. Acuérdense que estamos estudiando. Nuestro punto es que nosotros es nuestra obligación como discípulos, como seguidores de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30, que es el punto B. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Ven? Otra vez está diciendo que él no puede hacer nada por sí mismo. Él está sujeto a alguien. Él hace algo que alguien le hace. ¿Vale? Entonces dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mira aquí, sino que la voluntad del que me vio, la del Padre. Entonces ve que la palabra enseña, de que Jesucristo enseña y él mismo declara de que él no está buscando su propia voluntad, sino está buscando la voluntad del que lo envió, en este caso, el Padre. Por lo tanto, ¿cuál era hacer, en este caso, el Señor Jesucristo, como lo decíamos en Juan 17, que era en la oración que él estaba haciendo? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad del Padre, a diferencia de Adán. Adán, el Padre le había dado una orden para que la cumpliera. Y él no quiso hacer la voluntad de Dios, sino quiso hacer su propia voluntad. Y a raíz de ahí fue que vino el pecado en el mundo, por la desobedecer a una orden directa de Dios, y decidió hacer la voluntad de Adán, de la voluntad de su propia voluntad, y no hacer la voluntad de Dios. A diferencia del segundo Adán, que nos enseña la palabra enseña de que Jesucristo es como ese segundo Adán que Dios envió, y esto lo hemos visto ya en algunos pasajes, que Dios envió a este segundo Adán para corregir lo que no hizo el primer Adán. El primer Adán hizo su voluntad. Jesucristo vino a enseñarnos que era no la voluntad propia, en este caso de Adán, sino era la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Vamos a resolver este punto de Juan 5:30, que es el punto B, y dice así. Entonces el manual dice así: Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces el Señor Jesucristo siempre hacía la voluntad del Padre. No era cuando Él le parecía, o como les decía yo anteriormente, de lunes a viernes, sino también todo el tiempo. Dice que la hacía era siempre. C. Juan 8:28. Juan 8:28. Entonces dice así. Les dijo, mira que todas las citas están en Juan. Es increíble, es que a mí me fascina el libro de Juan, es increíble, ¿eh? De verdad que les recomiendo a todos, si están buscando un libro de lectura para leer de la palabra de Dios, uno de los libros, de los 66 libros, yo les recomiendo que empiecen por aquí, por Juan, porque es increíble toda la doctrina, lo que nos enseña. Juan 8:28. Entonces Juan 8:28 dice así, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí el Señor Jesucristo estaba teniendo una conversación con los judíos, y en el contexto general, el Señor Jesucristo les estaba diciendo de que Él no estaba allí por su propia cuenta, sino estaba haciendo algo, y Él hacía las cosas, ¿sí? Porque Dios lo había enviado. Entonces, ¿qué Él hacía? Dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él hacía todo, era porque el Padre que lo había enviado lo había enseñado. Entonces, Él estaba teniendo una conversación con ellos y Él les está diciendo de que todo, si Él está allí, está sencillamente con la razón porque el Padre lo había enviado. Y si ustedes terminan de leer todo Juan 8, ellos terminan llevándolo a un sitio y lo quieren apedrear, lo quieren matar. ¿Por qué? Porque el Señor había utilizado un nombre
y el nombre que él había utilizado es el de yo soy. Y esto lo dejo simplemente como para enseñanza, y él se hacía, para los fariseos, se hacía pasar como Dios, pero él le quería enseñar a ellos. Ahí en ese, todo lo que es Juan 8 les está diciendo de que ellos sencillamente no son hijos de Dios, sino ellos son hijos del diablo, porque ellos practican las cosas que el diablo hace. ¿Ve? Entonces les está hablando de una manera muy fuerte. Pero siempre el Señor Jesucristo tenía una manera de hablar que a nuestras fechas, gracias a las interpretaciones de muchos estudiosos de la palabra que nos ayuda a entender un poco todo esto que vemos que el Señor pues les empieza a mostrar, y a veces les hablaba y a veces ellos no comprendían muchas cosas, pero si nosotros hoy en día, ya viendo verdaderamente todo el significado de lo que el Señor Jesucristo, vemos que era que Jesucristo siempre abiertamente les mostraba de que Él no venía a hacer las cosas por sus propios medios, por su propia cuenta, sino que Él era hacer siempre la voluntad de Dios. Ahora, entonces, Él dice que Él lo que hacía no era hecho por sí solo, sino que el Padre se las había enseñado. Era el Padre que le había enseñado. Entonces, ¿creen que es importante los que tienen hijos aquí enseñarle cosas a sus hijos? Verdaderamente nuestros hijos, si nosotros nos tomamos el tiempo verdaderamente dedicarle nuestro tiempo, vemos que nosotros cuando le enseñamos, como padres le enseñamos a nuestros hijos, ellos empiezan a practicar esas cosas. Vamos a resolver este punto de Juan 8:28, que es el punto C, que dice así: Jesús no hacía nada. O sea, dice que él no hacía nada por sí mismo. Entonces dice, Jesús no hacía nada por sí mismo, sino solo lo que le enseñó su Padre. Entonces el Señor Jesucristo no hacía nada por sí mismo, sino todo lo que le enseñó su Padre, así hacía. ¿Vale? Así quedaría el punto. Ahora vamos a ver Juan 14:10. Juan 14:10. Y lo vamos a leer para poder interpretar, y este es el punto de autocompletación. Juan 14:10 dice así: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, que habita en mí, Él hace las obras. Esto es una conversación que el Señor Jesucristo, volvemos otra vez en Juan, está teniendo una conversación con Felipe. Felipe, el Señor Jesucristo les está diciendo de que Él va a ir al Padre y que les ha hablado de que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el camino y Él es el que va al Padre. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces le dice, Felipe, ¿tanto tiempo de que estoy contigo y me dices que demuestre al Padre? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿no crees que el Padre y yo somos uno solo? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, vamos a resolver este punto, ¿sí? Del Juan 14:10, y en el texto dice así: Jesús hacía todo guiado siempre por su Padre que vivía en Él. Entonces, ¿qué nos está queriendo enseñar la Escritura? La Escritura sencillamente nos está enseñando de que nosotros tenemos que hacer, como dice lo que estamos ahí, lo que dice la primera frase que estamos resolviendo, es que nuestra obligación como discípulos de Cristo es hacer siempre. Entonces repitan conmigo, por favor, siempre. Hacer siempre la voluntad del Señor. Así, de la manera como nuestro Padre Celestial, pues nosotros tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad. Así como el Señor Jesucristo nos enseñó, pues nosotros también tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. ¿Vale? Ahora les voy a leer los párrafos que están aquí, ¿sí? Para los que no tienen el manual, los voy a leer, pónganle mucha atención a la lectura, y dice así: una obra dejará de ser muerta cuando dejemos al Espíritu Santo dirigirnos completamente. Ojo, la obra dejará de ser muerta en tu vida cuando tú seas guiado por el Espíritu Santo, cuando dejes que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en tu vida. De esa manera, esa obra va a dejar de ser muerta porque ahora eres guiado por el Espíritu Santo. Sigo leyendo, ¿vale? Dirigirnos completamente. Cuando nosotros
no actuamos, sino que dejamos actuar al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas totalmente. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando nosotros ya no somos los que actuamos, sino dejamos que el Espíritu Santo que ahora habita en nuestra vida sea el que nos gobierne. Entonces, recuerdo que en unas clases anteriores, me recuerdo que una hermana me decía, y nos decía aquí a todos, de que muchas veces se levantaba y cada cosa que iba a hacer se la pedía al Espíritu Santo. Se levantaba en la mañana y podía decir, Espíritu Santo, voy a hacer esto o voy a esto, guíame, ¿qué voy a hacer? Entonces era la persona que quería ser guiada bajo el Espíritu Santo. Entonces, esa obra que tú haces a partir de ahí, cuando el Espíritu que está morando, el Espíritu Santo que está morando en tu vida, es el que te guía, son cuando dejarán de ser muertos. Y vamos a ver unos ejemplos a través de la Biblia, como en Juan 14, 26, avanzando el mismo Juan 14 que acabamos de leer, vemos que el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, después de haber tenido, ¿se acuerda que estábamos hablando anteriormente de lo que el Señor estaba hablando con Felipe? Entonces, como él estaba diciendo de que se iba a ir, se iba a marchar, entonces él le dice de que no se preocupara, él ve que dice, ¿cómo se va a ir? Entonces que le va a enviar a un consolador, en este caso al Espíritu Santo. Lo vamos a leer y así lo vamos a entender mejor. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, como estamos hablando de que el Espíritu Santo ahora está morando en tu vida, ¿sí? Él está morando en tu vida, Él está habitando en tu vida. Entonces, vemos que tenemos que ser dejados guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dice que el Señor Jesucristo lo ha enviado, que es el Consolador, Él lo enviará, Él que está dentro de nosotros nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pero ojo con esto, este texto muchas veces ha sido muy mal interpretado y las personas, sin haber estudiado nunca la palabra, a veces cogen este texto y lo han cogido fuera de contexto. Y han dicho, no se preocupe, la palabra dice que el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar a mí. Yo no me voy a preocupar porque el Espíritu Santo me las va a traer a la mente. Pero ¿qué te va a traer a la mente cuando no has estudiado nada? Ahora, nosotros que nos estamos tomando el tiempo de estudiar la palabra de Dios, ahí sí podemos aplicar esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque un día menos pensado, el Espíritu Santo te va a traer a la mente todas estas citas bíblicas que hoy hemos podido aprender y las que hemos aprendido durante este estudio. Dice que es, aparte de que te va a enseñar, también en el momento preciso que tú necesitas, te va a venir esa cita bíblica que el Espíritu Santo te la recordará. ¿Sí? Te la va a recordar, porque estamos estudiando en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces ahora sí la podemos interpretar. Y hay otra cita bíblica de apoyo a este pensamiento de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que es Juan 16, del 13 al 15. Lo vamos a leer todos para poderlo comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vuelve otra vez. Vemos que estábamos en Juan 14 y dice que el Espíritu iba a venir. Ya les ha estado diciendo de que iba a venir el Espíritu Santo. Miren, en Juan 16 vuelve otra vez el Señor a recordarles de que el Espíritu Santo iba a venir. Todavía no había ocurrido porque el Señor no había sido glorificado. O sea, no había muerto y no había sido glorificado. Después de muerto, Él se impartió en un espíritu vivificante que hoy en día está morando en nuestras vidas. Pero ocurrió después, por lo tanto, Él habla en pasado. Pero vemos que el Espíritu Santo ya vino y hoy en día ya está habitando en nuestras vidas. Por lo tanto, entendiendo esto, ahora lo vamos a leer mejor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mira lo que hace el Espíritu, que ahora que ya está y que está habitando en nuestras vidas, ¿qué hace? Él os guiará a toda la verdad, nos guiará. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos que el Espíritu Santo, aparte de que es nuestro consolador, como lo vimos en Juan 14,
¿sí? Vemos que también está para guiarnos. Ustedes recuerdan que Pablo, algunas personas de pronto si no lo saben, Pablo tenía en sus viajes misioneros que ir a unas direcciones y él tenía que ir a un sitio. Y dice la palabra que el Espíritu Santo no se lo permitió. No se lo permitió, sino al contrario, le estorbó. Y después le mostró el Espíritu Santo en una visión de que no se fuera a la dirección que era en Asia, sino que fuera para Europa. Y fue cuando él fue y él veía en la visión a un hombre macedonio. Entonces, dice que el Espíritu Santo no le permitió porque Pablo era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que nosotros hoy en día en la vida cristiana seamos guiados por el Espíritu Santo. Que primero preguntemos a Dios antes de hacer las cosas, nos dejemos guiar por Él, que nos guíe, porque Él es el que verdaderamente nos guía, Él entiende todo. Hasta lo más profundo de Dios, conoce lo más profundo, te conoce a ti, te conoce lo mejor, y quién mejor que Él, que ahora está habitando en nuestras vidas, que sea el que nos guíe. ¿Por qué vamos a dejar que nuestras vidas sean guiadas por hombres naturales? Hay personas que se dejan guiar hasta por un horóscopo. Y te lo digo porque yo era una de esas personas. Muchas veces compraba mi periódico y iba siempre al estado de los horóscopos, y aquí no se practica tanto, ¿sí? Pero no sé, de nuestros países, y yo practicaba y miraba a ver cómo iba a ser mi día el día de hoy. Entonces entrábamos a dejarnos guiar por otra. Otros son guiados por una clase de personas o cosas que no tienen sentido. ¿Qué mejor que seamos guiados y gobernados por el dador de la vida? El que te conoce, el que te ama, el que sabe lo mejor. Si verdaderamente tú estás siendo guiada o guiado por el Espíritu Santo y en este momento de pronto estás pasando una situación que tú consideras que en tu corazón cree que es lo correcto, pero no te están saliendo las cosas, ¿no será que el Espíritu Santo te está guiando por un camino diferente al que tú crees? ¿No será que el Espíritu Santo te está queriendo mostrar que ese camino que tú vas a decidir no es el correcto y que posiblemente Él tiene otra puerta abierta y que tú estás forzando a abrir una puerta donde el Espíritu Santo de pronto no te la quiere abrir y te agobias y te molesta y por qué, Señor, y no me sale? Pero ¿quién mejor que el dador de la vida que te conoce en mostrarte el camino correcto? Y posiblemente voy a agregar aquí, posiblemente sea lo que el Espíritu Santo quiera enseñarte. De pronto te está queriendo mostrar y te está queriendo enseñar que ese camino que tú quieres decidir no es el correcto. Y si no te están dando las cosas, porque seguramente no es de Dios, no es lo que Dios desea. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, para eso está. Y Él es nuestro amigo y está habitando con nosotros. Dejémoslo a Él que nos guíe y empecemos nosotros a dejar ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Vale? Voy a seguir leyendo el otro párrafo a continuación. Entonces dice, a ver si de pronto, dice así, lo vamos a leer y dice, una obra dejará de ser muerta cuando andemos no en nuestras propias obras, sino en las obras que Dios prepara de antemano para nosotros. Entonces vemos lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿sí? Y lo vamos a leer en esta cita bíblica que dice Efesios 2:10. Dice así, porque somos hechura suya. Entonces, ¿qué nos ha hecho a nosotros? Dios, Jesucristo. Él es, y dice, creados en Cristo. Jesús, ¿para qué hemos sido creados? Para buenas obras, las cuales Dios, mira lo que dice aquí, ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó y forjó en ti un destino. Dios que te ha creado, el mismo Dios, el creador tuyo, ya dice que hay unas buenas obras que Él mismo ya las preparó. Él mismo ya se tomó el tiempo de forjarte ese camino para que tú en esta tierra empieces a andar en ellas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso es la razón de que te preguntes
si es esto lo que estás haciendo o lo que estás practicando, ¿es verdaderamente crees que ese es el camino que Dios forjó para tu vida? ¿No será, mi hermano, que de pronto si no te están saliendo las cosas es porque Dios te está mostrando y quiere decirte? Hermano Fernando, perdón. ¿Usted ya dijo la respuesta o está solamente sigue en el mismo texto? Es que me levanté un momentico y perdí el... No, ya las de autocompletar eran 4 puntos y ya las dije todas. Ah, vale. La del punto D era de su padre. La última. Vale. A partir de ahí estoy leyendo párrafos, ¿vale? Ah, vale, hermano. Gracias. Vale. Bueno, pues les decía, entonces, si Dios lo que ha hecho en tu vida o lo que está haciendo, lo primero que tienes que entender es que la palabra del Señor nos está enseñando y nos está enseñando que Él ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que te conoce a ti y que ha sido bendecido desde antes de la fundación del mundo, de antemano Él ya preparó un camino para ti, ya lo preparó. Entonces ahora tú dices, ¿cuál es el propósito de la vida del cual que yo estoy aquí? Y está la gente pensando y eso. ¿Qué es lo mejor? Ve al Padre, ve al Espíritu Santo. Él ya sabe qué es lo mejor para ti. Él lo conoce, Él ya sabe. Antes de estar de pronto creyendo hacer tu voluntad, enfócate en hacer la voluntad del Padre porque la voluntad de Dios es mejor antes que la misma voluntad que tú consideras que es buena para tu vida. Vamos a continuar con el otro párrafo que está a continuación, que es, y lo voy a leer, ¿vale? Dice, miles y miles de cristianos permanecen como bebés espirituales porque no tienen la voluntad de esperar en el Señor. Lo que estábamos hablando. No esperan en el Señor, sino la quieren ya. Voy a hacer una explicación. Imagínense que ya han pasado cosas. Personas que se encuentran en una situación y están esperando que se abra esta puerta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que la puerta que se abre es el novio que lleva anhelando y esperando. O el marido, o para casarse. Bueno, un hombre. Vamos a poner un ejemplo, o lo contrario, un hombre a una mujer. Es esa la que Dios me puso. O es ese, estoy seguro, y hace todo lo que sea para abrir esa puerta y tú estás ahí. Y resulta que Dios te está diciendo, no es ese. O no es esa. Pero no, que sí, y tú insistes, y como la puerta no se te quiere abrir, tú haces todo lo que sea para forzar. Es más, le das hasta una patada a la puerta, pero te metes. Después te das cuenta de que no era ese o no era esa. Eso es lo que más o menos voy a tratar de explicar a partir de ahora para mostrar de que cristianos inmaduros no esperan en el Señor, sino toman sus decisiones en su afán, en su ya, lo quiero ya, y toman decisiones erróneas y con el tiempo se dan de cuenta de que abrieron la puerta que no era. Eso se llama una voluntad permisiva. Una voluntad permisiva. Dios te dice, no, tú sí, que sí, no, que sí, que sí. Pues entonces Dios no hace nada si no te deja que tú hagas. Eso se llama una voluntad permisiva. Ahora sí lo voy a leer. Entonces dice, miles y miles de cristianos, dice, permanecen como bebés espirituales. O sea, no tienen madurez espiritual. Dice, porque no tienen la voluntad de esperar al Señor para que les muestre por medio de su palabra y la oración lo que deben de hacer. Hay muchos que oyen la voz de Dios en la predicación, en la lectura de la palabra, en un sentir del corazón, etcétera, pero no desean obedecer para alejarse de las obras muertas. ¿Ve? Entonces, Dios te ha hablado de muchas maneras, te habla en la predicación, te habla a través de una cita bíblica, te habla, te lo confirma, te lo reconfirma, y tú quieres continuar haciendo lo que se te da la gana. ¿Ve? Eso es lo que más o menos está queriendo decir esto. Vamos a leer una cita bíblica y así lo vamos a entender mejor. Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado, imagínate lo que dice la palabra. Tú sabes qué es lo que es correcto, porque ya te lo enseñó la palabra. Te lo dijo el predicador en un domingo. Tu predicador, tu pastor te lo dijo en un púlpito, te lo dijo, ¿sí?
y tú sabes que eso no es bueno ni es correcto, ya te lo estaba hablando, pero tú igualmente lo haces. Eso es pecado, porque ya lo sabes, lo practicas, lo haces, ¿vale? Dice, el que sabe hacer lo bueno o más y no lo hace, le es pecado, ¿vale? Leo otro párrafo que está a continuación y dice, es por esta razón que nunca crecen espiritualmente. Mire qué pasa con estas personas, ¿sí? El ejemplo de las personas que hemos estado hablando. Es por esta razón que nunca crecen espiritualmente. Son inmaduros, guiados siempre por sus instintos y por su necio corazón, siendo arrastrados fácilmente por falsas doctrinas. Eso es lo que ocurre con personas que no crecen, siempre se quedaron estancados los mismos 10 años y yendo a la iglesia, sentándose en una silla, pero no se les ve un cambio en sus vidas, siguen practicando, siguen haciendo lo mismo. Son bebés espirituales nunca y son arrastrados fácilmente por falsas doctrinas. Ahora, otro párrafo terminando dice, así como para recibir a Cristo, ojo, mira con esto, así como para recibir a Cristo necesitamos arrepentirnos del pecado, de la misma manera para que nosotros crezcamos espiritualmente y madurar, es necesario dejar las obras muertas. Entonces, hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿y tú ya has colocado este fundamento de tu vida cristiana? ¿Estás permitiendo al Espíritu Santo guiar a tu vida? Eso es lo que Dios te está mostrando. Y por hoy terminamos con nuestro estudio del arrepentimiento, que es el primer fundamento de la vida cristiana, de las obras muertas. Y voy a abrir ahora, dejar de compartir y vamos a empezar a interactuar. ¿Vale? Voy a dejar de compartir y empezamos a interactuar.